Hoy quiero relatarles una de las historias más asombrosas, paradójicas y, para muchos expertos, vergonzosas de todo este conflicto bélico. No se trata de un relato sobre el despliegue de misiles hipersónicos, ni sobre tácticas de asesinatos selectivos en la sombra. No es una crónica sobre el arsenal nuclear ni sobre las sangrientas invasiones terrestres que han ocupado los titulares. Esta es una historia sobre el poder del dinero, la arquitectura financiera global y como la nación más poderosa de la Tierra, que cuenta con los planificadores económicos y militares más sofisticados del mundo, terminó accidentalmente haciendo a su enemigo más rico de lo que jamás ha sido en toda su historia. Es el relato de cómo Estados Unidos, en su intento por destruir la economía de Irán, terminó supercargándola. Para que no existan dudas sobre la veracidad de lo que vamos a desglosar, es fundamental aclarar que todo lo que voy a exponer se basa estrictamente en declaraciones públicas y documentos oficiales emitidos por altos funcionarios estadounidenses. No estamos hablando de especulación de pasillo ni de teorías conspirativas de Internet. Estas son las palabras del propio secretario del Tesoro de los Estados Unidos y del máximo responsable de la mayor gestora de activos del planeta. El problema que Washington no calculó para comprender la magnitud de este error estratégico, debemos retroceder al inicio de las hostilidades. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel pusieron en marcha la Operación Furia Épica contra la República Islámica de Irán. Fue una ofensiva relámpago, casi 900 ataques aéreos y de misiles coordinados en las primeras 12 horas. El impacto fue tan profundo que, en el primer día de la campaña, el líder supremo iraní fue asesinado. La Casa Blanca y el Pentágono entraron en esta guerra con una hoja de ruta aparentemente impecable y una expectativa lineal. Golpeamos con fuerza, eliminamos a la cúpula de mando, destruimos su capacidad de respuesta militar y, ante el vacío de poder y la devastación, Irán se rendirá en cuestión de días. Era un plan diseñado para ser simple, limpio y extremadamente rápido. Sin embargo, surgió un factor que los modelos de simulación de Washington no supieron ponderar adecuadamente: la capacidad de resistencia asimétrica de Irán. Teherán no se limitó a responder en el campo de batalla convencional, su contraataque más letal fue de naturaleza económica. En un movimiento que sacudió los cimientos del comercio mundial, Irán cerró el estrecho de Hormuz. Estamos hablando de un canal de apenas 21 millas náuticas de ancho por el cual transita aproximadamente una quinta parte de todo el suministro mundial de petróleo cada día. De la noche a la mañana, el tráfico de buques petroleros cayó a niveles cercanos a cero. Los precios del crudo en los mercados de futuros se dispararon violentamente. De repente, la economía de cada nación sobre la faz de la Tierra, desde las potencias industriales de Europa hasta las economías emergentes de Asia, se vio bajo una amenaza existencial. Esto creó un problema masivo para Estados Unidos, que había diseñado la Operación Furia Épica bajo la premisa de una victoria relámpago, no de un conflicto prolongado capaz de desencadenar un colapso económico global. El cierre de Hormuz no figuraba en el guión de la victoria limpia, y si el estrecho permanecía bloqueado por mucho tiempo, el daño estructural sería catastrófico para el sistema financiero estadounidense. Ante este escenario, Washington necesitaba una solución, y la necesitaba de inmediato. El plan maestro de Scott Bessent. Es aquí donde entra en escena Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos y el principal arquitecto de la estrategia económica en tiempos de guerra. Bessent, en un intento por calmar a los mercados internacionales y proyectar control, aseguró públicamente que el gobierno había anticipado esta maniobra. Afirmó que tenían un plan sólido para mitigar el impacto del cierre del estrecho. Su propuesta consistía en un movimiento audaz. Estados Unidos levantaría las sanciones sobre el petróleo ruso, lo que es más increíble, sobre el petróleo iraní que ya se encontraba fuera del país. La lógica técnica detrás de este plan era que, al liberar el petróleo ruso, aproximadamente 130 millones de barriles que estaban flotando en almacenamientos marinos, se podría inundar el mercado global con una oferta adicional suficiente para mantener los precios a raya a pesar del bloqueo en Hormuz. Pero el punto más controvertido fue la decisión respecto al petróleo de Irán. Bessent autorizó la venta de aproximadamente 140 millones de barriles de crudo iraní que ya estaban en el agua, listos para ser comercializados pero bloqueados anteriormente por las sanciones de Washington. El argumento oficial era que, al permitir el flujo de este petróleo iraní, Estados Unidos lograría mantener los precios bajos durante los siguientes 10 a 14 días, evitando la crisis económica mundial que Teherán intentaba provocar. En papel, parecía una jugada de ajedrez geopolítico magistral, usar el propio petróleo del enemigo contra ellos mismos para estabilizar el sistema. Sin embargo, la realidad financiera tiene sus propias reglas.
El resultado, una inyección de 14.000 millones de dólares al levantarse las sanciones. Irán procedió a liquidar ese petróleo de forma inmediata en el mercado internacional, aprovechando los precios elevados por la incertidumbre de la guerra. El resultado neto de esta operación fue que Irán ingresó aproximadamente 14.000 millones de dólares en cuestión de días. Es vital poner esta cifra en perspectiva para entender la gravedad del error. El presupuesto militar total de Irán para un año entero es de aproximadamente 10.000 millones de dólares. Esto significa que el plan de Estados Unidos para debilitar a su adversario terminó entregándole, en una sola transacción, más dinero del que Irán gasta en todo su ejército, sus misiles y su guardia revolucionaria durante 12 meses completos. Mientras el Pentágono gastaba miles de millones en bombas para destruir infraestructuras iraníes, el Departamento del Tesoro le otorgaba al mismo tiempo el capital necesario para reconstruirlas y financiar décadas de operaciones futuras. Estados Unidos fue a la guerra para destruir la economía de Irán, para cortar sus ingresos y obligar al régimen a arrodillarse financieramente, pero en la ejecución hizo exactamente lo contrario, eliminó las sanciones que mantenían a Irán en la pobreza y le entregó un cheque en blanco de 14.000 millones de dólares en el momento más crítico del conflicto. Larry Fink y la trampa de la recesión. La historia se vuelve aún más oscura cuando analizamos las consecuencias a largo plazo, que van mucho más allá de ese capital inmediato. Larry Fink, el director ejecutivo de BlackRock, la mayor gestora de inversiones del mundo, que maneja activos por valor de billones de dólares, ofreció recientemente una entrevista a la BBC que ha dejado al mundo financiero en vilo. Fink reveló la profundidad de la trampa en la que ha caído Estados Unidos. Según el análisis de Fink, Estados Unidos se encuentra ahora en una posición de jaque económico. Si la guerra se detiene ahora mismo mediante un cese de hostilidades, pero Irán mantiene el control efectivo sobre el estrecho de Hormuz, los precios del petróleo no volverán a la normalidad. Por el contrario, Fink advierte que el crudo se mantendría por encima de los $100, posiblemente cerca de los $150, durante años. La consecuencia directa de un precio de energía tan elevado y sostenido sería, inevitablemente, una recesión global profunda. Esto coloca a la administración Trump en una situación imposible. No pueden ganar la guerra rápidamente, como ya ha quedado demostrado por la resiliencia iraní, y no pueden detenerla sin aceptar un nuevo orden mundial donde Irán controla el grifo de la energía global y condena al mundo a una depresión económica. La ironía es devastadora. El problema del cierre de Hormuz y la amenaza de recesión no existirían si Estados Unidos no hubiera iniciado la Operación Furia Épica. Washington creó el problema por el cual ahora está atrapado. La integración de Irán en la economía mundial. Quizás el efecto más contraintuitivo de esta guerra es la ruptura del aislamiento de Irán. Durante décadas, la estrategia de Washington fue mantener a Teherán como un paria económico, desconectado del sistema financiero internacional y con sus exportaciones estranguladas. Pero debido a la necesidad desesperada de Estados Unidos de mantener el petróleo fluyendo, esa estrategia se ha desmoronado. Al haber levantado las sanciones para evitar el choque de precios, Estados Unidos permitió que Irán se integrara de facto en los flujos comerciales globales. China está comprando petróleo iraní con total libertad. Naciones como Japón, Qatar y Omán están negociando directamente con Teherán para garantizar el paso de sus buques por el estrecho. Irán ya no es una isla económica, ahora está sentado en el centro neurálgico de los flujos energéticos del siglo XXI. El conflicto diseñado para aislarlo lo ha vuelto indispensable. Esto genera un incentivo perverso. Cuanto más dure la guerra, más petróleo vende Irán, más dinero acumula y más se fortalece su posición en el comercio internacional. La guerra que debía destruirlos está, en realidad, construyendo los cimientos de su futura potencia económica. El peaje de Hormuz, un negocio de 800.000 millones de dólares. El capítulo final de esta transformación económica es el control soberano del estrecho de Hormuz. Irán ha manifestado su intención de convertir su control militar en un control administrativo permanente, estableciendo un peaje de aproximadamente el 10% sobre todo el tráfico marítimo que cruce sus aguas. Para dimensionar esto en términos financieros, debemos hacer las cuentas. Por Hormuz pasan 20 millones de barriles diarios. Con el petróleo por encima de los $100, eso representa un flujo de valor de 2.000 millones de dólares diarios solo en crudo, sin contar el gas natural licuado y el resto de mercancías. Un peaje del 10% sobre este flujo total generaría para Irán unos ingresos estimados de 800.000 millones de dólares anuales. Para poner esto en perspectiva, el Producto Interno Bruto, PIB, total de Irán antes de la guerra era de unos 400.000 millones de dólares.
Solo el cobro por el paso de barcos podría duplicar el tamaño de la economía iraní de forma permanente. Estados Unidos entró en este conflicto para quebrar a Irán y, en cambio, le ha entregado las llaves del peaje marítimo más valioso y estratégico del planeta. En resumen, la Operación Furia Épica ha resultado ser el mayor error de cálculo económico en la historia moderna de los Estados Unidos. Se buscaba una rendición incondicional y se obtuvo un enemigo financieramente superdotado. Se buscaba aislar a un régimen y se terminó integrándolo en la columna vertebral de la energía mundial. Comprender este fracaso y sus implicaciones es fundamental para entender por qué este conflicto ya no es solo una guerra por el territorio, sino una lucha por la supervivencia del sistema financiero tal como lo conocemos. La historia de cómo Estados Unidos hizo rico a Irán quedará grabada como el ejemplo definitivo de cómo la arrogancia militar puede ser derrotada por la cruda realidad de los números.